Y bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra plática con la ciudad de Grand Rapids. Ya está con nosotros el señor Tom Almonte, quien viene a hablarnos del evento que estamos aquí. Tom, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Chuy? Muy bien, muy bien. Y nos acompaña el día de hoy nuestra invitada especial, Molly. Sí, tenemos hoy a Molly y vamos a hablar de un tema muy importante hoy. So, Molly, you want to say hello? Hello. Hola. 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 Hola, ¿cómo Hola. estás? ¿Ah? ¿Cómo está? Muy bien. Muy buen español. Ya va aprendiendo. Un poquito. Okay, Chuy, we don't need you. Gracias. Bien, Tom, el día de hoy hablaremos de un evento que está ya pues cada vez más cerca, ¿no? Sí, vamos a hablar de un evento muy importante que la ciudad patrocina todos los años, y un evento de que vamos a aprender más acerca de ese evento. Es un evento familiar y tenemos aquí a Molly para hablar de ese evento hoy. So, Bienvenida, I was Molly. just telling that we have a really good event that we co-sponsor in the city every year, and you're here to give us a sense as to what it is and how people can be part of the event this year. Right, GrandJazzFest. GrandJazzFest. 5th annual. Y todos pueden ver la camiseta. Sí, ¿Ah? aquí estamos con la playera de You Grand. both look wonderful in Thank you, your thank you. t-shirts. Thank I you. really like them. Although the room is a little warm. I don't know if it's la camiseta y Yo la creo- camisa. Yeah. Well, thank you, La Mejor, for having us here to talk about GrandJazzFest, and thank you to the city of Grand Rapids for being a co-sponsor of the event. Couldn't do it without you. It's an honor. Y Molly está diciendo gracias no solamente por la oportunidad de estar aquí hoy, de hablar de un evento muy importante como este evento, pero también a la ciudad, como cada año patrocinamos este evento. Un evento muy importante como vamos a aprender hoy en día. Muy bien, pues ¿qué te parece si conocemos un poquito más acerca de quién es Molly? Sí, cómo no. Let's just know a little bit about Molly before Sure. we get into the... Okay. Well, Molly is a PR person, and that's how I got into GrandJazzFest. I do public relations. El trabajo que yo hago normalmente es en el área de relaciones públicas, y es el trabajo que yo hago normalmente. How GrandJazzFest came about, it was about 5 years ago when our founder, Audrey Sundstrom, came to me. She knew that I worked in PR, that I had my own business, and she said, I'm going to do a jazz festival. Will you help me to promote it? Y en la forma que yo empecé a trabajar en este evento, cuando empezó, what year? This is the third? This is the 5th annual. Fifth? Yes, Wow. yes. 5 años ya, el quinto año del evento. Pero cuando empezó, Audrey, la persona que también está encargada de este evento, le pidió a Molly de que si ella podía ayudar para promover el evento, y ella dijo que sí, y empezó a promover el evento desde el primer año. So you have been with the organization since the first year, haven't you? Since the beginning. Wow, Yes. since the beginning. Yes. Desde el principio ella ha estado parte de la organización. 5 años y creciendo, ¿no? 5 años, 5 years and growing. Tom, ¿qué tipo de organización es la de Grand Jazz Fest? Let's talk a little bit about Molly, the organization, so people get a sense as to what it is and how people can, in a way, be part of it. Sure. So And I'm going to take my shirt off. We got the heat going. And Double shirt, it's not working. So it's not that I don't love Jazz Fest. It's that I got like 3 shirts on. So I know for those watching, I have nothing to do with Jazz Fest. It's just, mucha ropa. well, you know, here in Michigan, we went from winter much to winter last weekend to it's supposed to be summer this weekend. So, I But know, next I weekend know. is gonna be snow again. Pardon No, me? no. No, don't say it's No gonna be- snow, No, yeah. no, I'm done. Y Molly está diciendo de 70. sí, la realidad es que esta semana, la semana pasada, el clima estuvo bien malo. La temperatura estaba lloviendo, estaba nevando, hasta
cayó hielo. Sí, no. You know? Pero esta semana y la semana que viene la temperatura va a estar bien, bien cómoda. Sí. En los 60, en los 70, ya ven como ya yo estoy Ya quitándote todo. Quitándome la... En pleno show. En pleno show. Live and, you know. It has nothing to do with the organization, you know that. Understood. So 5 years, Molly, and so it's a nonprofit, a for-profit. Do you guys rely on volunteers? Can you talk to us a little bit about it? We're a nonprofit, 501c3 organization. The organization that actually produces and puts on Grand Jazz Fest is called GR and Jazz. And then the festival itself is called Grand Jazz Fest, presented by DTE Energy Foundation. That's our presenting sponsor. So, la organización, como dijimos, empezó hace 5 años. Y no solamente Mali, pero un grupo de voluntarios han estado trabajando para cada año, para no solamente mejorar este evento, que vamos a hablar en un segundito, pero como voluntario, acuérdense, cuando la persona está donando su tiempo para hacer un trabajo, normalmente una organización nueva toma mucho esfuerzo, muchas horas, mucho trabajo. So, no solamente agradecemos a Mali, pero al equipo que ha estado trabajando desde el principio, porque es una organización sin fondos, sin lucro, para ayudar prácticamente a la comunidad. And it's a non-profit, correct? Correct. Non-profit. So for those who are sponsors or want to sponsor, you know, I'm not an accountant, but it I think the non-profit, there's a benefit in there. Yes, exactly. Y algo que Mali mencionó, de que la realidad es porque es una organización sin lucro, de que no solamente usted puede ser voluntario, vamos a hablar de ese tema en un momentico, pero también si usted quiere dar una donación para apoyar este evento, también puede hacer eso, porque es una organización sin lucros. Muy bien. ¿Cómo funciona la organización? ¿Es por medio de donaciones? So, Mali, I'm assuming that it's a non-profit. The organization every year relies on donations from the community to ensure that we keep putting the event together every year. That's right, Tom. So, you know, the generosity of sponsors, of individual donors, people who contribute financially and in kind, all of that helps us to keep Grand Jazz Fest a totally free event for the community. Es muy importante que vamos a hablar del evento, en un segundito, pero la realidad es que Mali nos está acordando porque es una organización sin lucro, ¿cómo se dice, Chuy? Sin lucro. Sin fines. Sin fines de lucro. La realidad es que necesita el apoyo de la comunidad, para, no solamente para mantener la organización, pero para asegurarse de que este evento siga siendo gratis. En Mali, typically, this kind of events, they happen in different community, but they're not free. Usually people have to pay to go. That's right. There are so many events, great events going on, but there's a cost associated usually one way or another. With our event, it's totally free. 100% and free. 100% you even get a little bit of face painting. We're going to talk about that in a minute. That's right. And, you know, another way that our event is free and made possible is because of all of our volunteers. Our organization that puts it on, we're all volunteers. The people who come and help us set up and then man the event and then break down the event. Tom, you were there helping out last year. That's a great point, man. Una de las cosas que Mali nos quiere recordar, no solamente usted puede ayudar si quiere dar una donación, pero también con su tiempo. Toma muchas horas de muchas personas, no solamente para el día del evento, como vamos a hablar en un segundito, pero también para mantener la organización durante el año. So, si usted que está interesada y quiere ser parte de esta organización sin fines de lucros y quiere ayudar, donar su tiempo, en un segundito le vamos a dar el teléfono donde puede llamarlo, cómo usted se puede comunicar con la organización. Mali es uno de los voluntarios, ella está aquí prácticamente donando su tiempo. Y como ella hay otra persona, I was just telling them that you one of the volunteers, and like you, there's a team of volunteers to make this happen, a core team.
are any of the people from last year? Yeah, let me just talk about So them. let's do that. Let's give them a little bit of they get a little bit of Yes, yes. of spotlight just for donating their time. Yeah. Well, I'll start with Audrey Sundstrom. Audrey's our founder. This whole vision for GrandJazzFest, it was hers. So, she fell in love with jazz at a young age. Her dad used to play jazz records at home, and then she and her husband Greg, they have gone to so many jazz festivals, and she decided to throw one here in Grand Rapids. Bueno, la primera persona, todos son voluntarios. Vamos a hablar de varias de las personas antes de hablar del evento, pero una de las personas, la persona que prácticamente tenía la idea y empezó el evento hace 5 años es Audrey, y ella, I don't know how many hours she have invested, but I'm sure a lot of hours. Thousands. Miles de horas. Pero ella empezó, fue la idea de empezar, y la idea, como nos estaba diciendo Mali, era para tener un evento en nuestra comunidad, un evento gratis, donde las familias, con sus niños, usted puede venir y disfrutar música gratis, que en general, cuando van a otras ciudades, este tipo de evento siempre tiene un costo asociado con este evento. Pero ella tenía esa idea de tener un evento prácticamente gratis para que la comunidad sea parte de ese evento y participe y empiece a reconocer la música jazz, que música que no solamente tenemos grupo hispano que también tocan jazz, pero una música muy bonita que no solamente es algo que beneficia a la persona adulta, pero sus niños también pueden beneficiarse de eso. So that's Audrey. So that's Audrey. And Audrey knew she couldn't do this by herself, so she recruited a team. And that's the people who are now I'm one of the recruits, yes. So it wasn't optional. It wasn't, it's more like you, right, I need you too. Exactly. Well, it's hard to say no to Audrey. Yes, it's hard to say no to. She's tenacious and passionate, and she brings you into that love of jazz, and I attribute my own love of it, and I really love it now. I attribute that to her. I mean, it's my go-to now. So what's the core team? How many people are volunteer? In addition to myself and Audrey, also on the board of GR and Jazz are Patty Flood. Patty's a longtime good friend of Audrey's and just has that same heart for community that Audrey does. So Patty's really involved, with the festival in that way. Also, Desiree Foster. Desiree, another good friend of Audrey's. Desiree also works at the city. Yeah. Desiree loves jazz. Yes. Aparte de Audrey y Mali, que está aquí, que son parte del grupo ejecutivo, voluntarios en la organización. También tenemos a una muchacha que se llama Patty y otra muchacha que se llama Desiree, y ellos también son voluntarios durante el año para mantener la organización. Anybody else part of the board? Yes, Krista Koster. Krista comes to us from Hungerford Nichols, a CPA firm, and so we've got our own CPA on the board, which is very helpful because there are many balance sheets to deal with, and as we go about our fundraising, and so Krista's an invaluable person on our board. Also, Steve Hilger. He's a local attorney here in town with the firm Hilger Hammond, so we have a lawyer as well. Oh, wow. So la realidad aquí, estamos hablando, y por eso quería hablar de la persona que son parte del grupo. Uh-huh. Pero si usted tiene una idea de crear una organización sin fines de lucros, muy importante que cuando forme un grupo que tenga personas, como en este caso, no solamente personas que le encanta lo que la organización está haciendo, pero también necesitan personas con diferentes habilidades, como ellos tienen una persona que se llama Kristen y ella es la persona que puede mantener los libros en contabilidad. Ese fue donde ella fue a la escuela para eso. También tienen un señor que se llama Steve y él es un abogado. Para cualquier cuestión legal. La razón por qué quiero hablar de los diferentes voluntarios que hay en la organización es si usted está pensando de formar una organización sin fines de lucros, acuérdense, muy importante de que no llene la organización con voluntarios que todos hacen lo mismo, pero que sean personas que me la pueden proveer las diferentes necesidades dentro de la organización, como ella hizo con esta organización. Muy importante.
I was just Interesante. reminding those that may want to open lunch and nonprofit. It's very important when you have different members in the team. They can actually not only they're passionate about it, but they can actually support the organization with their talents. Right, right. And Steve brings an additional talent. He is a fantastic jazz and blues musician. Oh. He sings and he plays the guitar, and he I knows sing the too. jazz scene. You do? Yeah, I sing. Yeah. Oh, When I'm okay. alone. Yeah. You're on the radio right now. Would you like to sing? Le está diciendo que yo canto, Sí. eso no, sí. Solamente cuando estoy solo, Ayer en la gala, ¿no? Ibas a cantar. And we have one other Okay. one other board member. Yep, he's new this year, but Oh. he's well known in our community, and that's Rob Brandt. He's with, can I mention a competing radio station? I don't know if they compete Yes. with La Mejor, but Rob Brandt is with WLAV, Oh. and he does the jazz brunch on Sundays on LAV. And he really knows his jazz, and he's come on board as one of our board members, and it's great to have Rob on as well. Y tenemos otro miembro, el nombre es Rob, alguien nuevo que entraron, que formó parte de la organización, y una persona no solamente que también hace la misma labor que tú haces, Chuy, puede ayudar con el área de promover el evento. Publicidad. Sí, publicidad. Acuérdense, si usted está pensando en formar una organización sin fines de lucro, es muy importante de que, como hicieron en esta organización, que seleccione a la persona muy cuidadosamente para que tenga personas que puedan hacer diferentes labores. No, y muy inteligente porque dice, ok, este me ayuda con esto, con esto, con son esto. personas que ya están dedicadas. Muy bien. I was What are you talking about? I was just reminding the community that they're forming a nonprofit to remember, be very particular when you select people to be member of the board. Yes. Muy interesante. Pues no sé si alguien más falte No, o those hablamos are all of the del members. So evento. let's talk about the event. Yes. GrandJazzFest. Yes. GrandJazzFest. Yes, 5th annual this year, like I had mentioned. Wow. Totally free. We're West Michigan's only free weekend-long jazz festival. So, Es el único, y eso es lo importante, cuando usted forme algo, que sea algo que en verdad, mira, que no solamente usted esté bien interesado, interesada, pero que en verdad que ayude a la comunidad. Este es el único evento en toda la parte de West Michigan, ¿okay?, que es gratis. Completamente. Todo otro evento donde usted va a ir para oír la música de jazz, tiene que pagar para ir a verlo. El único evento donde puede hacer eso gratis. ¿Se va a seguir siendo gratis? So this year is free too? it is free. Este año también es gratis. Puras cosas gratis. Quizá le cobramos a Chuy un Sí. poquito por ahí. So maybe we charge Chuy just a little bit. Soy patrocinador. No, Chewy, we'll have a front row seat. For you. Oh. Thank you. You see, Just Tom? Muy bien. Tom, para las personas que todavía no se familiarizan con lo que es el evento, no sé si nos puedes decir qué es el GrandJazzFest. So let's talk about what is it. What is this? We've been talking about the organization. We had talked about who forms the organization, and kind of in general we had talked a little bit about the event. But what is it? What is the GrandJazzFest? It is 2 days starting at noon on Saturday, August 20, going up until 10 p.m. that day, and then on Sunday, August 21st, starting at 1 p.m. and going up until 9 p.m., 2 days and into the night of the most fantastic live jazz that you're going to see in West Michigan, in my opinion. We've got acts that will be coming in from New York, Los Angeles, here in Grand La Mejor, Rapids. we're gonna disclose a little bit of something. I'm just kidding. Molly told me before the show, don't. Well, it's because Audrey's gonna we're having a big reveal party Yes. on April Which 27th. you should attend so you can announce it to the Hispanic community. Okay. you know. Yes. Can I talk a bit about the reveal party? Yes, Okay, yes. Let me talk about that. So, yep, we're keeping the names of this year's performers under wraps until this Okay, reveal so party. just one. Okay.
Oh, wow. That's Chuy, good. I didn't know that you play. Yeah. Oh, no. She say Alex, not me. So, we wanted to do something fun to reveal the performers. And we're lucky to have Gilmore Collection, the Bob, which is, this entertainment venue downtown, be one of our sponsors and the host site for this reveal event. So on Wednesday, April 27 at 7 p.m. at the Bob, in their venue called House Event of Music and Entertainment. They call it Home at the Bob. That's where we're going to do our reveal and our party. And that night, Evidence Jazz Group is playing, and they've played at a past GrandJazzFest, so they're fantastic. So is this by invitation only? No, it's open? Nope, it's open. Oh, so Anybody let's talk can about come. it. Yeah. So we're going to talk about the event in a minute, but the date, el día que vamos A elegir. A conocer. Spanish, ¿no? el día que vamos a dar a conocer todas las personas que van, los artistas que van a participar este año, va a ser abril 27. What time? 7 p.m. A las 7 de la noche. Va a ser en el restaurante, está en el downtown, que se llama The Bob, que está en la misma Monroe Road, en la esquina de la Monroe Road y la Fulton, en esa esquina. Va a ser abril 27 a las 7 de la noche. El evento es gratis. Usted puede ir, si quiere ir, estar presente ahí cuando van a anunciar los artistas que van a tocar este año en el evento del GrandJazzFest. ¿Va a haber artistas latinos? Any Hispanic this year? Yes, Ooh. but I can't tell you until April 27. Now I need to know. Okay, shut down. Wait. Okay. Vamos a apagar. Ya bajé el micrófono. Okay, so va a haber, there will be one. At least one. At least one. Yes. At least yes. she gave me that. At least she gave me that. There's one. There's one Hispanic. Tenemos un artista hispano que va a tocar este año. There are groups whose jazz, it blends in with the Latin sound too. So aunque hay varios artistas de que la música va a ser mezclada con la música latina, hispana, pero tenemos hay un grupo hispano que va a tocar. We're going to talk about the event, but now that group, the group that's going to be playing, is it going to be playing on Saturday or Sunday? Saturday. Oh, el sábado. At least we got something. Hey, here en La Mejor for the first time. Okay. Uno de los grupos que va a tocar el sábado es hispano. So, si quieren saber, abril 27 a las 7 de la noche van a anunciar todos los artistas. Are they going to be present? They're going to be there on the 27th, April 27th? We're inviting and asking all of our performers to come to this reveal event. Okay. Some of them, because of where they're actually based, New York, LA. They may not be able to be. Right, okay. But we've got some coming from Detroit. Okay. So it's Lansing, the Hispanic of course, group from here. Are they going to be there? We're working on it. Okay. Well, see, I was trying to get one more thing. So, es posible que el grupo hispano va a estar ahí abril 27 cuando anuncien los artistas que van a tocar en este año en el GrandJazzFest. Acuérdense, abril 27 a las 7 de la noche pueden ir al restaurante, se llama El Bob, y pueden ir, es gratis, no tienen que pagar un centavo. Normalmente mi esposo y yo, nosotros vamos, y es un buen tiempo, uno se sienta, hay música, and there's live music too, isn't it? Someone plays, yeah? Right. Yeah, live music at this reveal party, Evidence Jazz Group. So hay música, vengan, si usted quiere venir y estar ahí presente cuando anuncien los artistas que van a tocar, va a haber un grupo hispano, quizá esté ahí, quizá no esté ahí.
We don't know if it's they're gonna be there or not. Because we want people to come to Es the de Grand real Rapids. event. So if you See, want to be Molly's first way to too know, good, you know. I'm but, trying but to get. there's another incentive. There's going to be a Ooh. giveaway that night at the reveal party. Gilmore Collection, very generous. They're donating, or as part of this drawing or contest, if you will, a 7-day, 7-night stay at the Redstone Inn in Colorado. No. So Okay. if you come Aquí, to this en la event, mejor, para que lo oigan la primera vez, si vienen al evento donde van a anunciar los artistas, va a haber van a sacar un ganador, y esa persona que esté ahí presente, tiene que estar presente para ganar, se va a ganar unas vacaciones de 7 días Wow. en un hotel where is it? it's in Colorado. En Colorado. So, no solamente puede ir y divertirse, estar presente cuando anuncian los artistas, pero pues, potencialmente usted puede ganar y llevar a su esposa o su esposo y se van a Colorado Qué bárbaro. por 7 días. So, y eso es parte, para las personas que están presentes, alguien va a ganar ese paquete. So, Bueno, no hay por qué no estar ahí. no hay por qué no estar ahí. Es gratis, you know. ¿Y el grupo hispano es local? So see, we're trying to get more out of you. Okay, you want to know where Spanish where they're from? the group, they're local. Detroit area. Okay, son del área de Detroit. Okay, so el grupo hispano es del área de Detroit. Ah, ya sé cuál es. Potencialmente, it's like, now I know. No. Bueno, si quieren saber, abril 27 a las 7 de la noche van a anunciar todos los artistas. So, let's talk about the event. Sure, Because, sure. Okay. And then we can remind people about this, you know. Sure. So I'd mentioned the dates and the times. So let's. And- okay. I didn't but you wanna translate that. So es agosto 20 y 21 es sábado y domingo. Empieza a las 12 del mediodía el sábado, agosto 20. Marque su calendario. Agosto 20 y 21 es sábado y domingo. El sábado empieza a las 12 del mediodía y sigue todo el día. Molly starts at noon on Saturday, from noon to About 10 p.m. 10 p.m. Yep. De las 12 del mediodía, eso de las 10 de la noche. Y después otra vez empieza el domingo, and then Sunday, the same, from noon to... 1 p.m. to 9 p.m. De la 1 hasta la 9 de la noche, el domingo. So, sábado de 12 a 10, el domingo de la 9 de la mañana a eso de la 1 de la tarde hasta la 9 de la noche. Muy bien. Okay. Bueno, nos quedamos por ahí. Ya quedó claro que es el Jazz Fest. ¿Por qué, Tom? ¿Por qué So why are regresa? we doing? Why are we putting this jazz fest together? So it goes back to Audrey's love of jazz, and she had been saying to her husband Greg, who's the city manager. We You happen to know, be you someone know right him now. well, right? I spend more time with Greg than with my own family. And Audrey kept saying to Greg, "Why doesn't Grand Rapids have a jazz festival? Yes. The east side of the state has all these festivals. Why don't we?" And he finally said to her, "Audrey, why don't you put on the jazz festival? Just do it." But And, Molly, so- it's really. I mean, and this is the kind of community that we are. That Audrey had the option to actually put an event together. There was just like any other event, and actually charge a fee. But she opted not to do that and be a free event, so the community can come and actually enjoy Right. the music. Right, that was so important to her. It continues to be important to her and to all of us because, there are some really great jazz happenings going on here in West Michigan. They're awesome. But most of them do have a cost attached. And, how are we going to build new jazz audiences if everything has some kind of dollar figure attached? It can be hard for people to attend, So, estamos hablando por qué. La razón es porque Audrey tenía esta idea de que no había, si querían ir a ver a ir a un evento de jazz, tenían que ir fuera de esta área. Que no había ningún evento en esta área. No solamente no había ningún evento de la música jazz, pero donde quiera que ellos iban, habían que pagar para entrar.
So, la idea era de tener un evento de que la comunidad en verdad podía venir y disfrutar de la música de jazz sin pagar un centavo. ¿Dónde se realiza este evento? So, where is it going to be? Rosa Parks Circle, where it's been every year since we started. It's such a beautiful venue downtown. Va a ser en la parte central de la ciudad. Se llama el Parque de Rosa Park o Rosa Park. Y está, si usted quiere estar ubicado o ubicada, prácticamente está en el mismo centro, corazón de la ciudad de Grand Rapids. Si usted baja al centro de la ciudad, ahí ve el Rosa Park, hay una estatua de ella y ahí va a ser el evento. Muy bien. Bueno, pues ya nos dijeron la fecha, pero si lo podemos repetir, ¿cuándo va a ser? So, when is it going to take place? August 20 and 21st. So, acuérdense, agosto 20 y 21 es un sábado y domingo es cuando el evento va a empezar. Empieza el sábado, agosto 20. Tom, ¿a qué personas quieren que asistan a este evento? Okay. So who would you guys like to see come and enjoy the music? It's anybody and everybody who wants to. That's just the great thing about jazz too. There are so many different types of people, all kinds of ages who love this music. I mean, you've got all kinds of different cultures of people there. It's fantastic. It's just the greatest mix of La people. realidad, Chuy, es que el evento es para toda la comunidad. Toda la familia. No importa, una de las cosas que en verdad cuando yo voy todos los años y en verdad me gusta ver de que no solamente hay diferentes personas, diferentes grupos, ¿okay? Está la comunidad anglosajona, morena, hispana, todo el mundo mezclado, pero edades también. Hay ancianitos, pero también hay muchos niños. So, en verdad es un momento donde toda la comunidad se reúne para divertirse y disfrutar de la música jazz sin pagar un centavo. Tom, ¿por qué consideras que es bueno apoyar este evento? So why should we support this event, Mom? Because it's one of West Michigan's most diverse, if not the most diverse event. I mean, this is community. This is everybody coming together. And, in today's time, there's a lot of unrest. And GrandJazzFest, it just brings people together, and it's such a chill, group of people. Everyone's relaxed, and to look out and see everybody just having a great time. La realidad es, tienen que apoyar este evento porque es uno de los únicos eventos que no solamente es gratis, pero en verdad está abierto, es un evento familiar donde usted puede venir, sentarse con sus niños y no tiene que estar preocupado o preocupada porque es un evento familiar. Es familiar, so Molly, maybe we take a moment and talk about why we say it's a family event. Sure. There's a reason why we keep saying it's a family event. Sure. Family event because it is affordable, as in free. So, Porque es gratis, decimos que es un evento familiar. Yeah. It's, the music, it's something that everybody can listen to. Kids would love it. Any age would love La this variedad music. de música que va a escuchar, que van a tocar, es bien diferente de cada grupo. And, the venue itself, Rosa Parks Circle, such a beautiful, wide open space. Families can bring their lawn chairs. They can bring their wagons with their kids. So it's recommended that you bring a cooler and a chair and just enjoy. Right. If you want. Yeah. Algo muy importante que Mali mencionó y que yo normalmente noto y Teresa y yo hacemos lo mismo. Cuando venga su familia, traiga sillas. Y nosotros normalmente nos llevamos 5 sillas, uno para cada uno de nosotros, y traemos un enfriador, una nevera portátil, y traemos refresco y normalmente vamos y comemos ordenamos comida de los restaurantes en el área y nos sentamos ahí y comemos, pero tenemos refresco que los niños pueden estar tomando, y jugo y cosas así. So les recomiendo de que si va a ir y va a durar mucho tiempo ahí, unas cuantas horas, haga eso, traiga su silla. Se puede sentar en la grama si quiere.
Hay muchas personas que hacen eso. Pero normalmente nosotros traemos silla y nos sentamos y nos divertimos. Un momento familiar, so en verdad nos sentamos y nos divertimos de participar. There's going to be other things like face painting, like I'm going to be painting. Right, faces. right. There's going to be free face painting for the kids, and maybe even people a little bit older than kids if there's not a lineup of kids. You, Tom. Va a haber, puede, and that's going to be when, Saturday? Both days. Oh, both? Okay. Yep. Throughout the day or just between? Mainly in the afternoon hours, Okay. as opposed to the evening. Okay. Yeah. So en la tarde, acuérdense, empieza al mediodía, los 2 días en la tarde. Puede, si su niño quiere que lea, le ponga un dibujito en la cara. en su cara, va a haber la oportunidad donde va a haber personas que van a estar pintando y ofreciendo este servicio gratis, no tiene que pagar. Normalmente cuando nosotros vamos, los niños se pintan diferentes cosas, una mariposa, pero es un evento familiar. Mainly, it's a family event too, because you guys don't, there's no... We don't sell or serve alcohol. So, by design, we wanted this festival to be something that would support local businesses, local restaurants, and so on. And so during set breaks, we encourage people to go out and enjoy go to one of the microbreweries or local pubs, restaurants. Go to the Grand Rapids Art Museum and take in some art. Go shopping. So, muy importante, otra razón por un evento familiar es que no sirven bebidas alcohólicas. So, Muy usted va a notar que la persona está sentada, pero están tomando es jugo, agua. Ahora, si usted quiere ir a uno de los restaurantes con su familia, cuando hay un brequecito y quiere sentarse y beberse una cerveza, y hay los restaurantes, por eso es que, pero el evento no sirve ningún alcohol, so, es un evento familiar, es un evento que usted puede venir con sus niños. Acuérdense, esta es su ciudad, es su downtown, venga con su familia, no tiene ninguna excusa porque el evento es gratis, y no solamente es gratis, pero el evento tiene diferentes oportunidades para no solamente usted, pero su niño también se diviertan y tengan un buen tiempo. Es bueno aclarar, solo por si alguien tiene la duda, en el evento no se permite alcohol, aunque lo compren en los establecimientos. No puede traer alcohol porque no puede tomar alcohol en el área. En un parque de la ciudad, pero puede traer jugos y agua. Su Pero sí puede ir a uno de los restaurantes tomar y sentarse. regresar. Hay muchos restaurantes tienen asiento fuera, se puede sentar en la calzada y beberse una cerveza. Y está Una fuera. cerveza bien fría. We will be selling bottled water, for a very reasonable cost. Yes. And, that's to make sure people stay hydrated too. It can get hot. Y también pueden comprar, si se les olvida traer botella de agua, ellos van a estar vendiendo a un precio bien cómodo para recaudar fondos para la organización, para apoyar la organización. So, si dicen, en vez de traer todo eso, cuando llegue allá yo puedo comprarle el agua, y muchas veces eso es lo que Teresa y yo hacemos, vamos y compramos una botellita de agua para cada uno de nosotros, y así apoyamos una vez más el evento, que es un evento gratis, donde ellos necesitan su apoyo, no solamente con ir y disfrutar del evento, pero también si puede ayudar, en esa forma usted puede ayudar. Aparte de esta forma, ¿existen algunas otras formas de apoyar el evento? So we're running out of time. How can we consume an hour here? Huh? I don't know. Okay, so let me tell you about volunteers. Graham. How can you volunteer? If you want to volunteer, do you go to the website and do it through the venue? What would be the best way? Sure. The easiest way is to go to our website, GrandJazzFest.org. There is a section called Volunteer. And just fill out the form or shoot us an email. You'll see the contact info in there. There's all kinds of different And we need fun. volunteers. We do. Okay, Yep. so necesitamos voluntarios para hacer diferente tipo de trabajo. Como yo todos los años siempre ayudo con remover todo cuando el evento termina, que es mucho trabajo. Pero si usted quiere ayudar, hay muchas opciones. La mejor forma es vaya a la página del evento, que está en la página de la emisora aquí, y es GrandJazzFest.org. Vaya a esa página, la página está aquí en la página de la mejor,
y puede completar la forma. Hay una forma y usted la puede enviar ahí mismo, no tiene ni que hablar con nadie. Y usted entonces puede estar en la lista para que ayude si quiere ir al evento y quiere donar una hora, puede donar una hora como voluntario y el resto del tiempo se puede disfrutar de la música. So, este es su evento, un evento gratis. So, esperamos de que usted pueda venir. Again, the dates of the event. Dates are August 20 and 21. Agosto 20 y 21, acuérdense, es un sábado y domingo. And then the announcement of is going to be on April 27. April 27, right. And that's also something that we're doing in collaboration with International Jazz Day. So our April 27 reveal event is a sanctioned event for this whole nationwide thing called International Jazz Day. So, si usted está mirando el programa y ya pasó el abril 27, no importa, acuérdese, agosto 20 y 21 es cuando el evento va a empezar, el 20. Pero si puede, pásese abril 27 a las 7 de la noche. No solamente puede enterarse quiénes son los artistas, pero potencialmente puede ganar un premio. Y lleva a su esposo o a su esposa por 7 días a un lugar. Muy bien. Muy importante. ¿Y al novio también? No. You say, or you can take your boyfriend. I was just saying, you potentially can win that packet and take your spouse. And he said, what about your boyfriend? Puedes llevar a tu novio o tu novia, sí. you know. Ya esa es decisión. Pero deja a los niños en la casa, ¿ok? Ese para the kids at home. Muy bien. Tom, antes de despedirme, quisiera saber cómo forma parte de la ciudad, cómo apoya este evento la ciudad. So why are we taking the time, the city, to do this? We co-sponsor, so... I mean, the city, you help a lot of great events, and I think that we share a similar mission in that it's about community. And this is one of the many events that we co-sponsor. Este evento, uno de los eventos que patrocinamos. La ciudad patrocina muchos eventos y lo que queremos hacer es hacer esto con diferentes eventos para que la comunidad sepa, se entere, venga, sea parte, especialmente cuando los eventos son gratis. Porque así en verdad pues, no hay ninguna excusa, puede venir y tomar parte de algo que está haciendo en su comunidad. Es el verano, buen día, lo más probable, la temperatura va a estar bien en los 70, los 80, puede tenerse un pantalón corto, una camiseta, puede venir con su familia y disfrutar de buena música. Muy bien. ¿Algo más que nos quieran comentar? Before we're done? Wow, well, I don't know how you can consume an hour, but we're always looking for more sponsors. We've been blessed with the sponsors that have come on board so far this year, but we're a festival that pays its performers. We of course pay our vendors. Putting on a festival of this magnitude is not cheap. It takes a lot of manpower and financial resources, so we're grateful to the city, to our presenting sponsor, DTE Energy Foundation, and everyone else who's come on board to help out, and we'd love to have more. And I'm glad you mentioned that, Molly, to end the show. Acuérdense, es una organización sin fines de lucro, es un evento gratis, pero ellos tienen que pagarle a todos los artistas para que vengan, So, si usted no solamente puede donar su tiempo, pero si quiere hacer una donación, vaya a la página del evento, que está en la página de La Mejor. Pero también, si quiere apoyar el evento y usted quiere ser uno de los patrocinadores, hay información en la página donde usted puede hacer eso. Nos estaban informando, Mali, que no solamente la ciudad es un patrocinador hoy en día, pero también la compañía DTE es un patrocinador. So, si usted está pensando y quiere decir, quizá yo quiero patrocinar este evento, la información está en la página del evento y la pueden encontrar en la página de La Mejor. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Molly, por la información. Thank you for having me. Thank you. Gracias, Chuy. Gracias, Tom. Como siempre, buena información para la comunidad y gratis. Gratis. Lo único que está un poco caliente aquí. Sí. Hoy. Me tuve que quitar la camiseta. Sí, en pleno show. En pleno show. Bueno, pues esta fue nuestra plática con la ciudad de Grand Rapids. Muchísimas gracias por la información.